Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Dios, guíame. Diga después de mí, Dios, guíame. Ahora como que verdaderamente necesita la dirección de Dios. Diga, Dios, guíame. ¿Cuántos de ustedes necesitan la dirección de Dios? Necesitamos ser guiados por el Señor, dirigidos por el Señor. Y, amados hermanos, es un gran privilegio el que como iglesia tengamos al Espíritu Santo como un recurso que nos permita avanzar y crecer en el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Abra su Biblia, por favor, allí en Romanos capítulo 8, verso 14. Y cuando lo tenga puede usted decir gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aleluya. En esta porción de la Escritura, amados hermanos, podemos ver claramente un concepto que es muy claro en la mente del apóstol Pablo y que él desea compartirnos. En él nos expresa que si hay algo que puede identificar la vida de un verdadero creyente, es la capacidad que éste tiene para ser guiado por el Espíritu de Dios. Diga después de mí, guiado. Guiado. Es importante que entendamos el papel que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, ya que cuando hablamos de ser guiados, no deberíamos entenderlo en el sentido de la imposición. Escuche con atención. Dios nos dirige, es decir, Él va delante de nosotros, persuadiéndonos, impulsándonos a actuar. Él nos convence, nos orienta, nos revela su voluntad, pero jamás nos obliga. El Espíritu Santo, amados hermanos, ha sido enviado al cuerpo de Cristo para que en Él tengamos vida. Y esa vida se va a manifestar plenamente solo en la medida en la cual usted y yo nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Pero quiero que entienda esto, y lo subrayo y lo repito. El Espíritu Santo no le va a obligar. Él viene a convencernos, a persuadirnos, a impulsar nuestro corazón. Pero la decisión final es nuestra. Y cada uno de nosotros debe de atreverse a dejarse dirigir por Dios. Ahora, para que esta guianza sea efectiva, nosotros tenemos que ser dóciles ante la voz del Señor. Debemos de aprender a rendir nuestra voluntad a la suya. Debemos aprender a renunciar a nuestras formas y tradiciones. Debemos aprender y estar dispuestos a renunciar a lo acostumbrado, a aquello que consideramos seguro, a lo que según nuestra opinión nos dicta. Porque sabe, muchos de nosotros estamos confundiendo la guianza del Espíritu Santo con nuestras preferencias personales. Confundimos la guianza del Espíritu Santo con las ideas que surgen de nuestro interior y que se acomodan de acuerdo a lo que nosotros creemos. Pero si somos sinceros, amados hermanos, no siempre nuestras opiniones son justas. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de eso? De que su opinión no es justa. Y a veces, sin darnos cuenta, aun cuando en lo íntimo sabemos que no es justa y que no refleja la naturaleza y el carácter de Cristo, la justificamos. ¿Por qué? Porque no queremos dejar de parecer espirituales. Pero la palabra del Señor es clara y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiere usted manifestar la plenitud de lo que hace un hijo de Dios? Déjese guiar.
Tenemos que romper con nuestros estereotipos. Tenemos que permitirle a Dios transformar nuestras estructuras de pensamiento. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y tenemos que aprender a dejar que el Espíritu Santo sea quien nos guíe. El Espíritu Santo no te va a tomar y te va a dirigir por la fuerza en una dirección en la cual tú no quieres ir. Él nos dice en su palabra, he aquí yo pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige la vida para que te vaya bien. Él te está guiando, te está persuadiendo, te está dirigiendo. Pero nosotros somos quienes tomamos la decisión final. Si no pudiéramos decidir, ¿dónde estaría nuestro libre albedrío? Cada uno de nosotros decide. Por eso el apóstol Juan dice, esta es la causa de la condenación. No que no haya un medio para ser salvo, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus hechos eran vergonzosos. No es que no tengamos de parte de Dios la dirección, es que muchos de nosotros no queremos movernos en la dirección que Dios nos está trazando. Y aún con todo y eso, Dios no se va a imponer. Él nos convence, nos persuade, nos impulsa, nos anima, nos motiva. Y dile al que tienes a tu lado, pero la decisión la debes de tomar tú. Y sabe, muchas veces no tomamos esta decisión. ¿Por qué? Porque nuestra estructura de pensamiento y nuestro ego es aún todavía más fuerte que la persuasión del Espíritu. Porque no queremos reconocer que lo que estamos santificando según nuestro criterio es más una idea personal, es más un gusto personal, es más una preferencia personal que algo que verdaderamente Dios esté mostrando. Esta enseñanza de hoy es para cristianos que tienen un nivel un poquito más alto de madurez. Y es que reconocer que nos hemos equivocado, amados hermanos, no es para cualquiera. Es para gente madura en el Señor, para gente que ha caminado con Cristo y que ha reconocido ante Él que ha cometido errores. El pasaje que leímos resalta que una de las evidencias de ser un hijo de Dios es que en nuestra vida no solamente vamos a poder percibir el impulso del Espíritu Santo, sino también nos habla acerca de la necesidad que tenemos de ser dóciles ante la voluntad de Dios y someternos a ella. Queremos tener éxito, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Amén. Y reitero, ¿qué es la guianza? Pues es esa motivación que Dios nos da respecto de aquello que está en su corazón para nosotros. Nos persuade, nos convence, nos anima, nos impulsa, pero no te obliga. Amén. Tú puedes decidir la forma en la cual respondes al deseo que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Comprende eso? Por esta razón es que el crecimiento de todos nosotros es diferente. Nuestro nivel de fe es distinto. Nuestro nivel de madurez es distinto. Porque cada uno de nosotros ha respondido de forma diferente a lo que Dios quiere llevar a cabo entre nosotros. Mire, considere esto. Cuando decidimos ser guiados por el Espíritu del Señor, reconocemos de forma implícita que no lo sabemos todo y que queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Dijera el profeta Isaías, ¡ay de aquellos que piensan que lo saben todo! La Escritura dice en Proverbios que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y cuando nosotros, amados hermanos, no tenemos la humildad para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y nosotros creemos que nuestra opinión es la que finalmente va a determinar lo que Dios quiere, ya no es Dios determinando lo que Él quiere que hagamos, es nuestra voluntad, es lo que yo creo. Es que yo creo
que esto es lo que Dios quiere, nosotros entramos en un proceso autodestructivo. Porque la realidad es que necesitamos ser guiados por el Señor. Y cuando tú decides ser guiado por Él, es porque estás reconociendo que lo necesitas, que no lo sabes todo y que quieres hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, debemos estar conscientes que para que esa guianza sea efectiva y real, diga conmigo, efectiva y real. ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué tengo que enfatizar que la guianza sea efectiva y real? Porque así como existen fe que no es sincera, así hay quienes están subiéndose a un ladrillo y creyendo que conocen la mente de Dios cuando en realidad el Espíritu solamente se revela a aquellos que le obedecen. Y su revelación debe de saber usted que siempre será parcial y progresiva. Y toda revelación de Dios tiene un propósito. Cuando no entendemos esto, amados hermanos, nos convertimos en adivinos evangélicos. Y entonces creemos que todo lo que hay en la mente de Dios nosotros lo sabemos, nosotros lo entendemos, nosotros lo comprendemos y hacemos de la guianza del Espíritu Santo solo un pretexto para hacer lo que nosotros queremos, para decir lo que nosotros sentimos, para imponer lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios. ¿Y de qué nos está hablando esto? Pues de un corazón que se ha envanecido. Y si de algo debemos de tener cuidado en nuestro caminar con Cristo, es de tener ese orgullo santificado, lo pongo entre comillas. Porque muchos de nosotros llegamos a pensar que porque el orgullo es nuestro, ya es santo. Y déjeme decirle que no es así. No hay un orgullo santo. Tenemos nosotros que ser humildes delante del Señor. Entonces, cuando nosotros estamos conscientes de que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, es cuando declaramos implícitamente que no lo sabemos todo, pero que el deseo de nuestro corazón es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Sin embargo, debemos estar conscientes que para que esa guianza sea efectiva y real, debemos estar dispuestos a hacer a un lado nuestras preferencias y dejar que Dios renueve nuestras estructuras de pensamiento. Me encanta cuando la Escritura dice que en adoración espiritual ofrezcamos a Dios nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La expresión agradable para su servidor refleja control de calidad. Es decir, si tú no estás ofreciendo a Dios un sacrificio que cumpla con cierto nivel de calidad, no según tú quieres, no según tú puedes, sino de acuerdo a lo que Él merece, entonces tu sacrificio es agradable delante de Dios. El problema, amados hermanos, es que cuando nosotros no tenemos una estructura de pensamiento que le permita al Espíritu Santo guiarnos, lo que hacemos no procede de la fe. Y como no procede de la fe, no puede agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes venir delante de Dios y decirle, guíame, muéstrame tu voluntad, pero aferrado a tus ideas, aferrado a tus estructuras de pensamiento, aferrado a tus costumbres. Muchas veces, amados hermanos, queremos discernir el mover de Dios desde nuestras preferencias. Y satanizamos lo que Dios ha santificado. Decimos, esto no es de Dios porque a mí no me gusta. Y entonces, ¿dónde está la guianza del Espíritu Santo? Si tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, tú tienes que venir delante de Él despojándote de tus ideas, de tus preceptos, de tus prejuicios, incluso de tus experiencias. ¿Por qué? Porque le vas a ceder a Dios el control. Y entonces tú vas a tomar decisiones de acuerdo a lo que Él te está mostrando.
Cuando tú quieres ser guiado por el Espíritu Santo, tú vas a ser semejante a esa persona que va a escuchar la voz de Dios y va a actuar de acuerdo a lo que Dios le indique. Porque muchas veces nuestra visión nos engaña. Muchas veces, amados hermanos, lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos nos indican cosas que no necesariamente están aconteciendo. Y cuando santificamos lo que con nuestros sentidos percibimos y lo ponemos por encima de lo que Dios nos está mostrando, cuidado, tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Tú le llamas a tu capricho guianza, pero no lo es. Entonces tenemos que tener un corazón dócil y sensible para ser guiados por el Espíritu Santo. Vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 13. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. ¿Cuál es la finalidad de ser guiados por el Espíritu de Dios? Ser salvos. Esa es la finalidad de ser guiados por el Espíritu Santo, que seamos transformados a imagen de Cristo. Que podamos ser un ejemplo a aquellos que nos rodean y que podamos ser semejantes a aquella medida de levadura que una mujer mezcló en una gran cantidad de harina. Es decir, que nos convirtamos en un factor de influencia por lo que la gente ve en nosotros y no por la forma en la cual podamos adornarnos con nuestras palabras. A lo largo de mi caminar con Cristo he visto muchas expresiones que aparentemente son espirituales, pero cuando las analizas y vas a la profundidad del carácter del que las emite, distan mucho de ser sinceras, de ser reales, de ser verdaderamente expresiones que reflejen el carácter de Dios. Y por eso usted y yo tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Dice el apóstol Pablo: así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, ¿por qué son obedientes? Porque son guiados por el Espíritu de Dios. No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Sigan dejándose dirigir por el Espíritu de Dios, para que se complete en ustedes la obra de su salvación. Amén. Pues Dios, lea conmigo esto, vamos a leerlo juntos, porque este texto a veces produce mucha controversia. Filipenses 2:13, 1, 2, 3. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pues es Dios quien pone en ustedes un sentir y el deseo de hacer. Pero ¿quién al final de cuentas lo va a hacer? Nosotros. El chico que se acercó con Jesús para darle unos cuantos pescados y unos cuantos panes, respondió a un sentir que el Espíritu Santo puso en su corazón al ver una necesidad. Él podría haber actuado basado en su experiencia, y estoy seguro que en algún momento ese joven se quedó sin comer. Entonces diría, no, de acuerdo a mi experiencia, pues cada quien lo suyo. Pero había un sentir y un deseo en su corazón, y él tuvo que tomar una decisión. Él estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, trajo a Cristo sus recursos, el Señor dio gracias al cielo por lo que el Padre estaba proveyendo, y entonces el milagro ocurrió. ¿De cuántas maneras, amados hermanos, Dios ha querido usar nuestras vidas y nosotros no se lo hemos permitido por no dejarnos guiar?
porque pensamos que lo que Dios nos está pidiendo es demasiado difícil, o porque simplemente pensamos que si fuera Dios, Él no hablaría así, Él no nos diría eso. Se cuenta de algún pastor que en algún momento recibió una fuerte cantidad de dinero y el Espíritu Santo le dijo: utilízalo en misiones, regálalo a la iglesia. Y él reprendió esa voz. ¿Por qué? Porque en su experiencia, en sus deseos, en su preferencia, permítame, en su necesidad, él consideraba que Dios no le podía hablar así. Pero algo que debemos de tener presente y que muchas veces se los he expresado es que cuando Dios te da es porque te va a pedir, y cuando te pide es porque ya te dio. Pero no estamos obligados a responder según Él quiere, porque tenemos libre albedrío, porque podemos decidir. ¿Qué se requiere entonces para responder? Humildad, sencillez, un deseo genuino de obedecer a Dios. Dice el apóstol Pablo: pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Hay un propósito detrás del impulso del Espíritu Santo a tu vida. Y tú decides si lo tomas o no. Podríamos decir que el Espíritu Santo despierta en nosotros el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero Él no te va a obligar a hacerlo. Si habremos de obedecer a Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Escucha bien esto: Dios no presiona, invita. El mismo Señor Jesucristo lo expresa en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno escucha mi invitación y responde a mi invitación, yo haré el resto. Pero saben, nuestra naturaleza humana tiende a justificar nuestras propias razones. Y muchas veces la iglesia reacciona en contraste con este pasaje como lo describe el libro de Cantares, que el amado pasó su mano sobre el cerrojo, tocó a la puerta y la amada dijo: es muy tarde, hace frío y no quiero ir a abrir. Cuando ella se estremeció porque el amado pasó su mano sobre el cerrojo y ella salió a abrirle, él ya no estaba. El Espíritu Santo nos invita, nos persuade, nos motiva, nos alienta, nos convence, pero no te va a obligar. ¿A quién de sus discípulos Jesús lo obligó a seguirlo? A ninguno. Pero los invitó, ¿cierto o no? Ven y sígueme. Lo mismo hace el Espíritu Santo hoy en medio de nosotros. ¿Sabe? Vivimos en una generación en la que como pueblo de Dios debemos de buscar esa relación estrecha e íntima con el Espíritu de Cristo, de manera que se cumplan las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. ¿Quieres dejar de caminar en el error? ¿Quieres dejar de estar dando pasos sin saber qué es lo que viene para tu vida? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Pero necesitamos entender que para poder ser guiados por el Espíritu de Dios, hay áreas de nuestra vida, amados hermanos, que deben de mejorar y crecer. Porque aun cuando un recién convertido tiene al Espíritu Santo en él, aún no tiene la sensibilidad, escuche, para poder diferenciar la voz de Dios. Y a veces
Muchos de nosotros hemos acumulado tiempo en la iglesia, pero no experiencias. Y podemos llevar 20, 30 años dentro de la iglesia, 40, 50 años, y aún no identificar la voz del Espíritu Santo. Y nos cuesta mucho trabajo ser guiados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tomar decisiones de acuerdo a lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros. Y tenemos que despojarnos de eso si queremos ser verdaderamente guiados. Si nosotros, amados hermanos, no mejoramos y crecemos en nuestra vida espiritual, vamos a ser propensos a cometer errores en nombre de Dios. Usted no tiene idea de la gran cantidad de cristianos que han cometido errores en nombre de Dios. Siento del Señor, siento de parte de Dios. Creo que Dios nos está diciendo. Y sabe, muchas de esas ideas, no digo que todas, pero un alto porcentaje de esas ideas proceden de nosotros. Están apegadas a nuestros gustos, a nuestros deseos, a lo que nosotros anhelamos. Y no tienen nada de espirituales. Entonces necesitamos con urgencia crecer, madurar para conocer mejor la voluntad de Dios y para que Él nos guíe. Amén. ¿En qué áreas tenemos que mejorar? Mira, debemos de madurar y renunciar a nuestros prejuicios. Esto es algo que tienes que tener siempre claro. Si tú quieres ser guiado por Dios, tú necesitas tener una actitud de madurez y debes de estar dispuesto a renunciar a tus prejuicios. Un ejemplo bíblico es Ananías. Ananías recibe el impulso del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu para ir a orar por Saulo. ¿Pero qué crees? Saulo le cae mal. Y entonces Ananías se resiste y presenta delante de Dios argumentos para no hacer lo que el Espíritu Santo le está persuadiendo a hacer. Ve a orar por Saulo. Señor, pero tú no sabes quién es. ¿No te has dado cuenta de lo que me estás pidiendo? ¿Y cuántas veces el Espíritu Santo te está hablando y actuamos de esa misma manera? No queremos dejarnos guiar porque nuestros pretextos, nuestros argumentos le dan la vuelta a la mente del Señor. Ay, Señor, actualízate. Mira, yo sé más que tú. Y entonces, ¿dónde está esa actitud para dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Si queremos ser guiados por el Espíritu, debemos de conocer mejor la mente de Dios plasmada en la Escritura. No hay un filtro más importante, más valioso para poder discernir la voluntad de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu de Dios que la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor tiene una función y es la de separar lo que tú sientes de lo que Dios quiere. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos enseña este principio y la palabra del Señor dice esto que es tan fundamental e importante, y dice la Escritura de la siguiente manera: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Separa aquello que procede de Dios de aquello que procede de mí. No basta con tener información bíblica para aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios. Necesitamos tener una experiencia con el Espíritu y madurez para aprender a discernir lo que el texto comunica. ¿Ok?
no caigamos en el error de ser de la secta de los literales. Porque si somos de la secta de los literales, ahorita conseguimos un cuchillo para que te cortes tu mano, para que te cortes el pie o te saques el ojo. Eso ya no nos gusta mucho, pero en ocasiones, amados hermanos, queremos darle interpretaciones a la Escritura que no corresponden con la mente de Cristo, que tienen que ver con lo que nosotros hemos deducido, con lo que nosotros hemos estructurado en nuestra mente o con lo que nosotros creemos que significa lo que la Biblia está comunicando. Y no es así. ¿Qué necesitamos entonces? Conocer mejor la palabra y convivir con ella para que ésta pueda separar lo que hay en nuestro corazón de lo que está en el corazón de Dios. Entonces, ya le he mencionado dos cosas que son necesarias para ser guiado por el Espíritu de Dios. Uno, madurar y renunciar a nuestros prejuicios. Dos, conocer mejor la Escritura para que la Escritura separe lo que nosotros sentimos de lo que Dios siente. Tres, tenemos que desarrollar un mayor nivel de sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo logramos? Ayunando. No hay otra. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Ayuna. El ayuno nos va a dar esa sensibilidad espiritual que necesitamos para escuchar la voz de Dios. Y cuando digo escuchar, no comience usted a pensar que va a oír la voz de Dios, a hablarle de forma audible. Puede acontecer, pero no se predisponga que sea exclusivamente así. Muchos de nosotros queremos, como en la narración que la palabra de Dios nos habla respecto de el profeta Elías, que Dios se manifieste como un fuego, como un terremoto. Y a veces solo Dios habla a tu espíritu como un silbo apacible. Debes de tener la sensibilidad para que en ese silbo apacible tú puedas entender lo que Dios quiere y puedas ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué nos va a dar la capacidad de comprender el corazón de Dios? Nuestra convivencia con Él. ¿Cuántos de ustedes, siendo niños, sabían que ya estaban siendo imprudentes por solo una mirada de sus padres? Ya hablé de más. A veces ni siquiera necesitamos, amados hermanos, que Dios nos reprenda. Sentimos su mirada. Y decimos, ya la regué. Pero ¿qué nos va a dar esa sensibilidad para saber? La convivencia, la intimidad con Dios. ¿Quieres ser más sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Quieres ser sensible a su presencia? Ayuna. Yo estoy ayunando de televisión. No. Qué bueno que lo hagas, pero tienes que gobernar sobre tus impulsos naturales, sobre tu carne. Y una de las cosas que más le afligen a nuestro cuerpo es la papa. Niégasela y vas a despertar a la bestia, que te va a exigir lo que considera su derecho. Y en el ayuno es donde ejercitamos ese dominio propio y le enseñamos a los miembros de nuestro cuerpo que no son sus impulsos los que van a tomar las riendas de nuestro ser ni de nuestra vida. Somos nosotros quienes estamos al mando. ¿Entiende eso? Entonces, si quieres sensibilidad, ayune. Algunos dicen, no, pastor, yo no necesito ayunar, yo me duermo en su sermón y las visiones vienen. Estoy muy seguro que mucho de lo que usted está imaginando, mucho de lo que se está atravesando por su mente,
puede tener cierto grado de contenido bíblico, pero no necesariamente es espiritual. No forzosamente nació en el corazón de Dios. Tenemos que subir de nivel, amados hermanos, y darnos cuenta que no tenemos competencia para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, pero que esa competencia procede de Él mismo. Y si nosotros nos dejamos guiar, si nosotros somos dóciles a la voz de Dios, entonces vamos a poder caminar en unidad con Él. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de dependencia y espera en el Señor. ¿Y sabe dónde se mejora eso? En la oración. Porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a respuestas rápidas. Y muchos de nosotros nos desesperamos cuando no tenemos una respuesta inmediata. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? Pasa tiempo en oración. Jesús, antes de tomar una de las decisiones más importantes, que fue saber quiénes habrían de ser llamados al apostolado y ministrar con Él, pasó la noche orando. Y el Espíritu de Dios le guió. Incluso dice la Escritura que cuando vio a Judas sabía que lo habría de traicionar. Y el Espíritu Santo lo impulsó a llamarlo al ministerio. Necesitamos crecer en nuestra capacidad de dependencia y espera del Señor, ¿sí o no? Ora más. Desespérate menos. Angústiate menos, ora más. Entonces, ¿quieres ser guiado por el Espíritu Santo? Madura y renuncia a tus prejuicios. Conoce mejor la Escritura. Ayuna y ora. Y recuerda, no tenemos acceso a toda la mente de Dios. Solo tenemos acceso a lo que Él decida y quiera revelarnos. Y lo que Él nos revele es parcial y progresivo y tiene un propósito. Que vamos a ver más adelante cuál es ese propósito. Como hijos de Dios, necesitamos determinarnos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto va a implicar, amados hermanos, que caminemos en acuerdo con Dios. No adelantándonos a Él, no separándonos de Él, caminando con Él. Amén. Mire, cuando un creyente está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hay algunas evidencias. ¿Qué evidencias hay de que cada uno de nosotros está siendo guiado por el Espíritu de Dios? Porque estas evidencias, amados hermanos, son fundamentales para darnos cuenta si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios o nos están guiando nuestros impulsos, estamos siendo manipulados, están guiándonos nuestras preferencias. Entonces es importante que entendamos esto. Cuando un creyente está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hay algunas evidencias importantes. Punto número 1, no actuamos por impulso emocional. Y esto es muy importante porque nuestra obediencia no es fruto de la emoción, pero nos emociona obedecer a Dios. Es decir, no nos convertimos en personas carentes de emociones. Aprendemos a dirigir nuestras emociones. Y eso es muy diferente a dejar que nuestras emociones nos dirijan. Como hijo de Dios, debemos de saber que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a obedecer a Dios. Pero muchas personas quieren hacer la obra de Dios en su emoción. Pero más allá que aquello que tú pudieras trazarte en tu emoción, debes de saber
que lo que Dios está esperando de nosotros es la convicción que nos lleve a ser dirigidos por Él. Ahora, 2, debemos saber que una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios entiende mejor el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo con Dios, tiene intimidad con Dios. La Escritura le es revelada de una forma más profunda porque pasa tiempo con Dios. En ningún momento, amados hermanos, me he enfocado en información. Conozco a muchas personas que leen su Biblia por año alrededor de 2 a 3 veces por año, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Y sabe cuánto tienen de experiencia con el Dios de la Biblia? 0. Tienen mucha información, pero no tienen experiencia. Y entonces nosotros necesitamos entender que para poder discernir la voluntad de Dios necesitamos tener experiencias con Dios que nos confirmen lo que el Espíritu nos ha revelado de la palabra de Dios. Vean lo que dice el Salmo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. Y dice la Escritura, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Cuando nosotros, amados hermanos, intimamos con el Espíritu Santo y tenemos una actitud de humildad, el Espíritu Santo se revela en nuestra vida, se revela en nuestro corazón y nos muestra de una forma profunda la mente de Cristo contenida en la Escritura. ¿Por qué hay personas que llegan a decir que la Biblia está llena de contradicciones? No porque carezcan de información. Algunas personas sí se han tomado la molestia de leer la Biblia y en su lectura superficial han hallado contradicciones. Lo que ellos no entienden es que la Biblia es el único libro que carece de errores, porque es resultado de una mente superior. Es el resultado de la mente de Dios. Y han encontrado en la Biblia aparentes contradicciones porque no tienen una relación con el Espíritu Santo que les permita ir más allá de lo literal. Lo que se debe de discernir espiritualmente. Y eso es lo que muchas veces nos falta al ser guiados por el Espíritu Santo. Optamos por lo que nosotros preferimos, optamos por lo que a nosotros nos gusta, nos restringimos de lo que nos incomoda, hacemos oídos sordos a lo que no queremos y decimos es que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y no es así. Necesitamos entonces darnos cuenta que el Señor nos dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Esto nos lleva a entender mejor el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo puedo saber que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Bueno, mi obediencia es perfecta. Y allí hay un asterisco. Hace algunos años les di la enseñanza de la obediencia perfecta que tiene 5 características. Y la primera de esas características es que es una obediencia que nos lleva a la acción. ¿Cuál es el tipo de obediencia que a la luz de la Biblia es desobediencia? Hablando de esta primera característica, la inacción.
Y es que muchos cristianos se conforman con estar de acuerdo con lo que Dios dice, pero no actúan. Entonces dicen, no, pues sí, Dios tiene razón en esto, pero no lo actúan. Entonces, la obediencia que se manifiesta en la vida de un creyente que está siendo guiado por el Espíritu Santo se refleja en su accionar, en la dirección que está tomando su vida respecto del testimonio del Espíritu Santo en su corazón. Y algunos de nosotros responderíamos como el hombre rico: todo esto lo he hecho desde que vine a los pies de Jesús. Pero somos selectivos. Y hay cosas para las cuales decimos: he aquí, Señor, tu siervo que escucha. Y para aquellas que no nos gustan, yo creo que no es el Señor. Voy a esperar un poco más. Tenemos que madurar y entender que va a haber ocasiones en las cuales la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida rompa nuestros conceptos, nuestras ideas, rompa nuestras estructuras de pensamiento, rompa y destruya aquellas enseñanzas que abrazamos y que no tienen nada ni de bíblicas ni de espirituales, son fruto de una tradición. Pero para eso tú tienes que ser dócil, tienes que ser humilde. ¿Cómo sé que el Espíritu de Dios me está guiando? Pues porque comienzo a manifestar en mi hablar y actuar el fruto del Espíritu. Esto es muy interesante, porque hay personas que sienten de Dios y hacen cosas que no reflejan el fruto del Espíritu. A ver, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué características tiene? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Siento de Dios corregirte, pero lo haré sin amor porque no te lo mereces. Por favor, ya, y tronó. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque nos casamos con un pasaje de la Escritura que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí para echarle en cara a todos sus pecados. Sacado de contexto, sin reflejar la naturaleza y el carácter de Cristo. ¿Te está guiando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te va a dar empatía para con los débiles. ¿Te está guiando el Espíritu Santo? Te va a dar amor para con tu prójimo. ¿Te está guiando el Espíritu Santo? Cuando hables vas a traer paz, no conflicto. Y hay personas, amados hermanos, que lamentablemente sienten que están siendo guiados por el Espíritu Santo y lo que escupen tiene dolo, tiene una mala intención. Quieren dañar la imagen de otros. ¿Cómo puedes decir que estás siendo guiado por el Espíritu Santo cuando lo que hablas divide en lugar de unir? ¿Estaremos siendo guiados por el Espíritu? ¿O estamos santificando nuestras preferencias? Tenemos que tener madurez para identificar la diferencia. Y con humildad reconocer: esta es mi opinión. El apóstol Pablo, cuando refiere y da consejo a los jóvenes no casados, dice: yo no tengo una instrucción para ustedes de parte del Señor. Ve nada más tremendo tamaño de madurez. No tengo de parte de Dios una instrucción para ustedes, pero les doy mi consejo. Separo lo que es de Dios. Pablo no está diciendo: siento del Espíritu Santo. No, él sabe diferenciar cuando Dios lo está guiando a algo a cuando es
su creer, su pensar. Días atrás tuve una experiencia con una persona que ostenta ser algo y dijo: yo siento de Dios que danzarle a Dios es hacer puro show. ¿Qué es eso de que pase la gente con el pandero? Ese es puro fruto de la carne. Que cuando ustedes vienen y hacen esto en mi iglesia, me meten en problemas. Bueno, que a él personalmente no le gusta danzar, que a él personalmente no le gusta el pandero, que a él personalmente no le guste que se aclame con voces de júbilo y con gritos delante del Señor, no hace espiritual su opinión. Porque al emitirla en ese sentir espiritual, señala, juzga, lastima y hiere el corazón de otros que con un corazón sencillo buscan agradar al Señor. No digamos que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo cuando nuestros comentarios, amados hermanos, no edifican, no honran, no bendicen a los que escuchan. Es que siento del Señor contarte este chisme. ¿Sí cree que el Espíritu Santo le guía a contar un chisme? Algunos de nosotros, amados hermanos, no hemos entendido que realmente el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y el Señor Jesucristo dijo que Él nos recordaría todas las cosas que Él nos enseñó. Entonces, ser guiado por el Espíritu Santo va más allá de sentir una emoción. Es mucho más profundo, es mucho más alto. Porque el sentir del Espíritu pone en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, produce en nosotros convicción. ¿Qué convicción tenemos de que lo que estamos hablando o diciendo es Dios mismo hablando a través de nosotros? A veces no reparamos en eso y nos justificamos diciendo: ups, ya lo dije. Pero tenemos que actuar como gente madura, como gente que realmente entiende que la guianza del Espíritu Santo es una persuasión, no una imposición. Yo voy a decidir hacer como Dios me está haciendo sentir que haga. Y volvemos al caso de Ananías. Ananías es persuadido por el Espíritu para que vaya e imponga sus manos. Y cuando él llega con Saulo, él ya está convencido. Él no es como Jonás. Jonás llega a Nínive después de que lo escupe la ballena y ya sabe cómo empieza a predicar. Nínive será destruido 40 días. Nínive, no, Nínive, no. La gente ni entiende. ¿Por qué? Porque él no quiere que entiendan. A Jonás, él dice: Dios, yo ya cumplí con predicar, que se hagan bolas. Nínive destruida. Nínive. Alguien por ahí entendió y comenzó a correr la voz: Nínive va a ser destruida, 40 días. Vamos a promulgar ayuno y oración. Vamos a humillarnos delante del Dios Altísimo. Él pensó que había hecho tan mal su ministerio que dijo: estos no se van a salvar, y por eso se fue al cerro a esperar que Dios los castigara. Y allí desde la loma estaba esperando que Dios los destruyera. Pero él no se había dado cuenta que Dios estaba guiando a una nación al arrepentimiento. Él no quería que fueran salvos y resistió la guianza del Espíritu. Pero en su contraste,
Este hombre que llega a orar por Saulo le dice, hermano Saulo. Ya no lo ve con sus prejuicios. Ya no lo está viendo con sus ideas preconcebidas. Es que este es un arrastra hermanos. Ya no lo está viendo de acuerdo a todo lo que oyó de él. Se despojó de eso porque quiere ser útil al propósito de Dios. Tú no puedes ser útil para comunicar la voz del Espíritu Santo si tienes aún atesorados prejuicios en tu corazón y en tu mente. Él se despoja de ello y cuando llega le dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que te salió en el camino me ha enviado para imponerte las manos y que recobres la visión. ¿Cuál fue el fruto de su visita? Paz, gozo, mostró misericordia, mostró amor, mostró compasión. Ese hombre estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros, después de hablar o hacer, dejamos esa huella de paz, de compasión, de misericordia? No, es que a mí el Espíritu me está guiando a sacar la espada y darles. A veces vemos muy corto y no nos hemos dado cuenta que necesitamos despojarnos de lo que creemos tener para hacernos de lo que Él tiene. ¿Comprende eso? Mire, ¿cómo puedo saber que lo que creo que es la guianza del Espíritu Santo en mi vida no solo es fruto de mi emoción o humana sabiduría? Porque ya le mencioné, a veces creemos que aquello a lo cual nos está guiando el Espíritu Santo, pues no es el Espíritu Santo, somos nosotros. Son nuestro propio gusto. Y hay 4 cosas que necesitamos nosotros tener en cuenta para saber si no son nuestros impulsos o no es nuestra sabiduría terrenal la que nos está dirigiendo. Lo primero es discernirlo. Tienes que aprender a discernir aquello que se atraviesa por tu mente o aquello que sube de tu corazón. Y el filtro para poder discernir un sentir o un deseo es la Biblia. Déjeme decirle que el Espíritu Santo siempre nos guía, escuche bien, a lo que es justo, a lo que es puro, a lo que es bueno, a lo que es verdadero, a lo que es amable. Si el Espíritu, lo pongo entre comillas, te impulsa al orgullo, al daño, al engaño, a actuar sin amor, no es el Espíritu. No es el Espíritu. Jesús ve a la mujer que ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. Y el Espíritu Santo lo mueve a compasión. Y le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué habrá experimentado esa mujer de ese encuentro con Jesús? Paz, compasión. Mire, la iglesia no es perfecta. Ninguno de nosotros lo es. Bueno, salvo algunas excepciones que creen que sí lo son. Pero la iglesia no es perfecta y hay que entenderlo así. Pero déjeme contarle algo. Hace muchos años, en esta iglesia, muchos años, hubo una señorita que quedó embarazada. No estaba casado. Y sabe, para no dar a conocer su condición, y lo pongo entre comillas, era tal su temor de la iglesia y de las críticas que iba a recibir de la iglesia,
que tomó la decisión de ir a practicarse un legrado. Murió en la plancha. ¿Qué tan crueles a veces podemos ser en nombre de Dios? ¿Qué tan insensibles? No hace mucho tiempo en las iglesias habían sillas en la parte de atrás para los que habían transgredido la ley de Dios. Hace muchos años, el testimonio de un pastor respecto de otro pastor que había pecado y que había caído en inmoralidad sexual fue: yo he sido muchas veces tentado y no he caído jamás. ¿Dónde está el fruto del Espíritu? ¿Cuántas veces lo que peleamos en nombre de Dios es más bien una manifestación de nuestro orgullo, de nuestro ego, que no se quiere doblegar? Ser guiado por el Espíritu Santo, amados hermanos, es más que recibir una idea en tu cabeza. Ser guiado por el Espíritu Santo es mucho más que tener una emoción dentro de ti. Ay, es que hoy me están dando ganas de brincar. Hace muchos años iniciaba yo en el ministerio, tendría tal vez 5 o 6 años en el ministerio. Y teníamos una persona aquí que brincaba y corría de un lugar a otro y no se subía a la plataforma porque la plataforma estaba llena. Pero ¿sabe qué es lo que nos llevó a darnos cuenta que eso que hacía no procedía de Dios? Porque terminando después de todo su argüende, toda la predicación se la pasaba en el baño. No tenía hambre de escuchar la palabra de Dios. Él quería ocupar el tiempo de la alabanza y la adoración para hacer lo que a él le gustaba. Y es ahí donde tenemos que tener madurez. Sí, le voy a dar a Dios mi mejor alabanza y mi mejor adoración, pero me tengo que asegurar que ese grito, que esa euforia, que ese gozo está surgiendo de lo más íntimo de mi intimidad con Dios. ¿Qué te ha hablado Dios en lo secreto? ¿Qué te ha dicho Dios que debes de mejorar? ¿Qué te ha dicho Dios que debes de cambiar? Amados hermanos, necesitamos aprender a discernir aquello que se atraviesa por nuestra mente. Muchos de nosotros creemos todo texto que venga a mi mente procede de Dios. No, también el diablo recita la palabra y la conoce. Hay algunos que así son guiados por el Espíritu de Dios según ellos. Guíame, Señor, muéstrame. Tú revélame, yo no sé. Judas fue y se ahorcó. Ay, no, Señor. Otro. Ve tú y haz lo mismo. No. Eso no es ser guiado por el Espíritu de Dios. Hay quienes quieren el protagonismo dentro de la iglesia y quieren ser la voz del Espíritu, pero no tienen lo que sustente sus vidas, sus dichos. Es más, la prueba de fuego, ¿qué tan sujetos son a sus autoridades? Parece un chiste, pero en alguna congregación, en algún momento, estaban en una reunión de oración. Y ya sabe que hay siempre gente que en los periodos de mover del Espíritu Santo, hay quienes genuinamente tienen visiones, genuinamente reciben de parte de Dios palabra, hay revelación, pero hay quienes quieren el protagónico y ese hombre era uno de ellos. Y comenzó a gritar: así dice el Señor. Así dice el Señor. Y hasta que le prestaron atención, todos guardaron silencio. Y entonces él, cuando se dio cuenta que ya todos habían guardado silencio, dijo:
¿Qué, Señor? Ah, ok. El Señor me ha revelado algo, pero no quiere que se los cuente. Otro, aconteció igual, la misma temática. Así dice el Señor, así dice el Señor. Le prestan atención y entonces él dice, no sé cuándo vengo, pero de que vengo, vengo. ¿Estamos realmente escuchando la voz de Dios y estamos discerniendo el impulso del Espíritu Santo en nuestra vida? Mire, tomar decisiones es bien difícil a veces. ¿Cuál es la decisión? Necesitas la guianza del Espíritu Santo, pero no todo lo que se atraviese por tu mente o tu corazón va a ser Dios. Entonces tienes que aprender a discernirlo. ¿Cómo puedo saber que esto que estoy hablando o que pienso decidir no tiene como fundamento mis emociones? Hay una paz interior. El Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo la doy. Y el apóstol Pablo escribe y dice, yo ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio. Él está escribiendo las últimas líneas de toda su vida porque sabe que va a ser decapitado. Y la decisión que va a tomar le produce paz. Cuando no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, andamos de ansiosos, andamos estresados, andamos corriendo de un lugar a otro, confundidos. Tú necesitas la paz, paz del Espíritu. ¿Cómo puedo yo saber que lo que estoy pensando que es la guianza del Espíritu Santo no es emoción o sabiduría humana? Tienes que optar por la convicción y no conformarte con el impulso. Lo que vienen de las emociones, amados hermanos, es repentino y volátil. De acuerdo a tu estado de ánimo es, hoy quiero, mañana no. Lo que viene del Espíritu, escuche esto, madura poco a poco en el corazón. Hay un caso bien fuerte en la Biblia. Jefté, uno de los jueces de Israel, él dice, Señor, si tú me entregas a mis enemigos, la primer persona que salga a recibirme, yo la voy a ofrecer a ti como un sacrificio. Dios le da la victoria y cuando él regresa, la primera persona que sale a recibirlo, danzando y golpeando la pandereta, es su hija. Ay, Señor, estaba bromeando. Él lloró, ¿por qué? Porque la decisión que había tomado, la había tomado con base en una convicción. Y cuando vio a su hija le dijo, ay, hija mía, no sabes el dolor que me provocas. Le prometí algo al Señor y no puedo retractarme. Y ella le dice, haz lo que le prometiste a Dios. Muchos de nosotros, amados hermanos, se nos hace fácil prometerle a Dios, porque no estamos siendo conscientes de lo que estamos prometiendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues ser guiados por el Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo trayendo a nuestro corazón convicciones. Si es algo que ha surgido en tu corazón, dale tiempo. Usted no sabe cuánta gente ha venido con su servidor a decir, pastor, me voy. Es más, la que me envía mensaje de texto y me dice, ya no voy a volver a la iglesia. Pero son algunos los que han venido y me han dado la cara y me han dicho, ¿sabes qué? Ya no voy a congregarme contigo. El Espíritu Santo me está haciendo sentir que hay un lugar para mí. Cuando mencionan al Espíritu Santo, ¿ya qué puedo decir?
Si el Espíritu Santo te guió. Pero déjeme decir que así como ellos, he conocido muchos que por guianza del Espíritu Santo, y lo pongo entre comillas, han dividido iglesias, han lastimado ministerios, han herido personas. En nombre del Espíritu Santo, el Espíritu me muestra que estás en pecado. ¿Cuál sería el propósito de Dios de hacerlo? ¿Traerle convicción? ¿Será? ¿No habrá la posibilidad de que el Espíritu ya le haya hecho sentir que tiene que corregirse? Muchos de nosotros matizamos de espiritualidad lo que sentimos, lo que creemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y confundimos la guianza del Espíritu Santo con lo que nosotros quisiéramos hacer para ayudar a Dios. Y no se trata de ayudarle a Dios, se trata de caminar en unidad con Él. Por eso es que enfatizo y digo, toda revelación de Dios a nuestro corazón es parcial y progresiva, y toda revelación tiene un propósito. Y tenemos que verlo desde la perspectiva de la madurez. ¿Para qué? Para que si entonces Dios está poniendo en mí un sentir, yo le voy a dar tiempo a que se convierta en una convicción. Yo puedo decirte, sabes que Dios te está llamando al ministerio, pero si no es convicción en ti, van a pasar los años y nunca te vas a querer mover al ministerio. ¿Cómo puedo separar mi emoción personal o mi entendimiento, mi sabiduría de lo que realmente es de Dios? ¿Cómo lo puedo saber? Necesitas una confirmación espiritual. Y la confirmación espiritual, amados hermanos, viene de diferentes fuentes. La primera, el testimonio que nos da el Espíritu de ser Él. Pero cuando no tienes una convivencia con el Espíritu Santo, se confunde con tu emoción. Entonces necesitamos cultivar esa relación con el Espíritu Santo para poder identificar el testimonio que Él está dando a nuestro espíritu. Segundo filtro, la palabra. El Espíritu y la palabra van a actuar en armonía, en la misma sintonía. Y vamos a tener confirmación por medio de nuestras autoridades espirituales. Y eso es muy importante porque no tenemos solo que actuar en el impulso de lo que creemos que está bien. Un ejemplo bien difícil para discernir, pero que la intimidad con Dios es lo que te da la ventaja. A David se le dijo, un día Dios pondrá a tus enemigos por debajo de tus pies y tú vas a terminar con todos ellos. En una ocasión, mientras David huía de Saúl, se escondió en una cueva. Y llegó Saúl y entró a esa cueva a hacer sus necesidades. Saúl estaba vulnerable. Y los valientes de David le dijeron a David, mira, ahí lo tienes. Se está cumpliendo la palabra que Dios te habló. Este es el momento de que le des el garrotazo y tomes lo que a ti te corresponde, porque Dios lo dijo. Y David, temiendo a Dios en su corazón y de acuerdo a sus convicciones, dijo, líbreme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. No fue fácil discernirlo. Había una palabra que lo alentaba a hacerlo.
pero el sentir de la palabra era revelado en su corazón. Lo que Dios nos muestra es para edificación, es para el fortalecimiento, es para el ánimo de la iglesia. Y necesitamos verlo desde esa perspectiva, amados hermanos, porque desde otra vamos a destruir. Usted no sabe cuánta gente he conocido que, siendo guiada por el Espíritu Santo, y lo pongo entre comillas, ha destruido, ha lastimado, ha dejado en mal. La guía del Espíritu se reconoce por la coherencia con la palabra, por la paz en el corazón y por el fruto de nuestras palabras y acciones. Ahora, cuando lo que hacemos nace del Espíritu, permanece en el tiempo. Pastor, yo siento de Dios irme a los camiones y darles folletos y predicarle a todo el mundo de que Cristo es el Señor. Oiga, hermano, yo estaba orando a Dios por usted. Usted es la respuesta de Dios para la oración que hice. Sí, pastor, usted nada más mándeme a comprar el material. ¿Cuánto necesita? ¿500? No, mande a hacer de una vez 20 millares que 3 meses no me van a durar. Mando a hacer los 20 millares y a los 15 días, ¿qué cree, pastor? Ya me dieron trabajo. Y ya me canso. Ya no voy a poder salir a evangelizar. Gracias de todos modos. ¿Dónde estuvo el impulso del Espíritu? ¿No era su emoción de querer hacer algo? ¿De ser alguien? Nos comprometemos a cosas que ni siquiera hemos calculado lo que nos va a costar cumplir, porque estamos moviéndonos en la esfera de la emoción, santificándola de espiritualidad, porque creemos que todo lo que se atraviesa por nuestra mente y nuestro corazón viene de Dios. Sin temor a equivocarme, puedo decirte que un altísimo porcentaje, por encima del 60%, procede de ti. Tienes que aprender a discernirlo. Lo emocional es impulsivo. Lo que procede del Espíritu Santo es profundo, constante y transforma siempre. Tengamos cuidado, amados hermanos, de no caer en extremos no sanos. Hay decisiones, mire, que se las dejamos al Espíritu Santo, pero que son de sentido común. Dios mío, no nos volvamos religiosos. ¿Por qué usted no danza? Porque estoy esperando que el Espíritu me lo haga sentir. La respuesta más honesta sería, porque no me gusta. Quiero ofrecerle a Dios un sacrificio de alabanza diferente, pero es respetable. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide de nosotros es unidad, no uniformidad. Entonces yo respeto el que tú tengas una preferencia personal para alabar a Dios, pero no la matices de espiritualidad y no en tu matiz de espiritualidad quieras sentenciar la vida de otros que lo hacen. Hay cosas, amados hermanos, para las cuales, permítanme la expresión, no necesitamos del impulso del Espíritu, porque ya su palabra nos ha dado la respuesta. El caso concreto, Moisés está frente al Mar Rojo, viene detrás el ejército del faraón y él le dice al pueblo de Israel, estad quietos y vean la salvación del Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí, Moisés? De sentido común, mi chavo. Golpea las aguas, te dije que con mi vara harías mis milagros. Golpea las aguas y confía en que yo abriré camino donde no lo hay. Pero ya no estés esperando mi impulso, porque ya te lo he revelado, ya te lo he mostrado. Algunos de nosotros caemos en extremos no sanos y a veces pareciera que
no entendemos que lo que de Dios hemos aprendido es suficiente como para que podamos en ello aplicar nuestro diario vivir. Hay personas que dicen: Espíritu Santo, guíame. ¿Me visto de color azul o verde? ¿Por qué vino vestido así, hermano? ¿Cuál es la respuesta más honesta? Porque así quise, ¿no? Es que el Espíritu me dijo que me van muy bien las sudaderas. Hay personas que así se mueven. ¿Le parece exagerado? Créame que no. Espíritu Santo, ¿de azul o de verde? Espíritu Santo, tengo que ir hoy a trabajar porque está nublado, o me quedo a dormir en mi cama. De sentido común. Yo no voy a compartir el mensaje del Evangelio a nadie en mi trabajo, a ninguno de mis familiares o amigos, hasta que Dios me obligue. Pues, oiga, de sentido común. ¿No dice la Escritura: vayan y prediquen el mensaje del Evangelio a toda criatura? ¿No dice la Escritura: vayan y hagan discípulos de todas las naciones? De sentido común. ¿Por qué muchas veces queremos sobreespiritualizar las cosas? No caigamos en ese error, seamos guiados por el Espíritu Santo, pero apliquemos la palabra del Señor cuando éste expresa y dice que seamos mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Concluimos con este pasaje. Y abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versos del 13 al 14. Y mientras se encuentra ese pasaje en la Biblia, déjeme leerle lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y nuestra pantalla dice: la principal finalidad de la guianza del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida del creyente es que éste sea transformado a la imagen de Cristo, de modo que pueda ser salvo y a su vez pueda edificar la vida de otros. Pablo dice: tengo autoridad de parte de Cristo, pero autoridad que quiero utilizar para edificar y no para destruir. ¿Por qué? Porque el poder lo tenemos, pero la dirección para actuar de la mejor manera procede de Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 dice la Escritura así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. ¿Por qué? Porque no tienen la guianza del Espíritu Santo, porque no se dejan guiar por Dios. Verso 14: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Son pocos. ¿Por qué? Porque solamente pocos son los que se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Cuál debe de ser nuestra oración cada día? Señor, guíame. Señor, guíame. Señor, guíame. Y entienda que Dios está con usted, y que Dios quiere su bendición, y que Dios quiere multiplicarle, y que Dios quiere ensancharle. Así que, amados hermanos, lo único que nos resta es cuidar la actitud de nuestro corazón y ser sensibles a la voz de Dios. Madure, deshágase de sus prejuicios e ideas preconcebidas. Busque la dirección de Dios a través de la palabra. Ayune, ore, y tendrá la sensibilidad para decir: estoy convencido que Dios me está guiando en esta dirección. Amén. Y no solamente venga y diga: Dios me está haciendo sentir que haga esto, y el día de mañana usted se arrepienta. ¿Comprende? Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor.
Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos ante ti, mi Dios, y queremos darte gracias por la palabra que has hablado a nuestra vida en este día. Palabra, Señor, que ruego sea de edificación para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a cada día a ser dóciles a la voz de tu Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros, mi Dios, aprenda a amarte de la manera en la cual tú quieres, de la forma en la cual tú deseas. Espíritu Santo, ven sobre todos y cada uno de nosotros y ayúdanos a ser dirigidos por ti. Que nos descubramos, Señor, cada día preguntándote la dirección. Muéstranos tu corazón. Revélate a nosotros y habla a lo más profundo de nuestro corazón. Nos exponemos a ti, precioso Dios, y te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque eres grande. Te exaltamos y te damos toda la gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.